Última hora. La cuarta refinería de petróleo más grande de Rusia acaba de quedar completamente fuera de servicio. Luego, Zelensky anunció que tiene 40 días para obligar a Rusia a poner fin a esta guerra. Esa cuenta regresiva ya ha comenzado. Hay una frase que Volodymyr Zelensky utilizó el 25 de junio y que no ha recibido la atención que merece. No anunció una operación militar. No declaró un alto el fuego, no emitió un ultimátum contra un país vecino, aprobó un plan y ese plan tiene un número asociado, una operación de influencia de 40 días contra el Estado agresor destinada a obligarlo a poner fin a la guerra. Esas fueron exactamente las palabras de Zelensky tras reunirse con el jefe interino del Servicio de Seguridad de Ucrania, Yevgeny Kamara. 40 días, no indefinidamente, no sin una fecha límite, 40 días específicos, contados y planificados, que comienzan ahora y terminan en un momento concreto que cualquier analista militar que siga esta guerra puede calcular con exactitud. 40 días a partir del 25 de junio nos llevan al 4 de agosto de 2026. Y en las 24 horas previas al anuncio de esos 40 días, Ucrania hizo algo que convierte esa cifra en algo más que una fecha límite. La transforma en una auténtica cuenta regresiva. La cuarta refinería de petróleo más grande de Rusia y el segundo mayor productor de gasolina del país quedaron completamente fuera de funcionamiento. La refinería Lukoil Nizhegorod-Syntez, ubicada en Kstovo, en el óblast de Nizhny Novgorod, fue alcanzada por drones ucranianos el 24 de junio. Dos fuentes del sector confirmaron a Reuters que la instalación suspendió completamente sus operaciones. La principal unidad de refinación, CDU-5, responsable de una cuarta parte de la capacidad total de producción de la refinería y con una capacidad de procesamiento de 12.000 toneladas métricas por día, sufrió daños durante el ataque. La Bolsa Mercantil Internacional de San Petersburgo suspendió todas las ventas de diésel y gasolina Norsi a partir del 24 de junio. La refinería que produce combustible para la aviación militar rusa, los vehículos terrestres y la logística de toda la economía de guerra rusa ya no está operativa. Ahora se suma a la refinería de Moscú, atacada 2 veces en junio y que, según Reuters, probablemente no reanudará su producción antes de finales de este año. Bienvenidos. Esto es TCR Official. Hoy analizaremos exactamente en qué consiste la campaña de presión de 40 días de Ucrania, qué pretende conseguir y por qué la refinería que quedó fuera de servicio el 24 de junio revela mucho más sobre la ambición de esa campaña que cualquier rueda de prensa. También veremos qué ocurrió en el Kinburn Spit durante las últimas 48 horas, donde las tropas ucranianas izaron su bandera en un territorio que Rusia controla desde 2022. Examinaremos además lo que Francia acaba de hacer contra un petrolero de la flota fantasma rusa en el Mediterráneo, una medida que cambia para siempre la aplicación de las sanciones europeas. También analizaremos la nueva advertencia de Zelensky sobre la infraestructura militar de Bielorrusia, cuya construcción cerca de la frontera está a punto de completarse. Y responderemos a la pregunta que plantea directamente esta cuenta regresiva de 40 días. ¿Está Ucrania operando ahora con un calendario diseñado para poner fin a esta guerra antes de que termine el verano? ¿O el 4 de agosto representa simplemente un hito dentro de una campaña mucho más larga que aún no tiene un final visible? Comencemos con la refinería. Porque el cierre de la instalación de Kstovo no es simplemente otro ataque dentro de una larga campaña. Es la culminación de un desmantelamiento sistemático de la producción de combustible rusa, una campaña que se ha acelerado durante todo junio de 2026 y que ya está teniendo consecuencias medibles sobre la capacidad de Rusia para continuar esta guerra. La instalación de Lukoil en Kstovo, conocida como Norsi, es la cuarta refinería más grande de Rusia, con una capacidad anual de refinación primaria de aproximadamente 17 millones de toneladas de petróleo crudo. La refinería produce gasolina,
diésel y combustible de aviación utilizados para abastecer las necesidades de las fuerzas de ocupación rusas, según el propio Estado Mayor General de Ucrania. Ucrania lanzó múltiples ataques contra Norsi durante mayo de 2026, hasta que el ataque del 24 de junio finalmente logró dejarla completamente fuera de servicio. Ahora observemos el panorama completo de lo que Ucrania ya ha conseguido. La refinería de Moscú, ubicada en Kapotnia, a apenas 16 kilómetros del Kremlin, fue atacada 2 veces en junio y permanecerá fuera de servicio, al menos hasta finales de 2026. La refinería de Riazán fue alcanzada en mayo, provocando una escena insólita: petróleo cayendo del cielo sobre una ciudad rusa situada a 200 kilómetros de Moscú. La refinería Taneco, en Nizhnekamsk, sufrió el mayor ataque nocturno jamás lanzado por Ucrania contra la República de Tartaristán. La planta de procesamiento de gas de Oremburgo fue atacada el 24 de junio, dejando dañadas 4 unidades de procesamiento y obligando a suspender la producción. La terminal de Novorossiysk, en el Mar Negro, contribuyó a que aproximadamente el 40% de la capacidad occidental de exportación de petróleo de Rusia quedara fuera de servicio. La planta química Togliatti Kauchuk, en Samara, fue atacada 2 veces en un solo mes. Analizados por separado, cada uno de estos ataques genera titulares durante un día, pero observados en conjunto, describen algo que los analistas militares apenas ahora empiezan a definir con la precisión que merece. Ucrania ha destruido o degradado gravemente la capacidad de producción de múltiples nodos estratégicos de la cadena rusa de suministro de combustible y energía de manera simultánea. Y la campaña de 40 días anunciada por Zelensky el 25 de junio, descrita como una operación de influencia que combina ataques de largo alcance, ataques de alcance medio y actividades de inteligencia, está diseñada precisamente para impedir que esos centros de producción se recuperen antes de que la combinación de presión militar y agotamiento financiero obligue a Rusia a cambiar su comportamiento. Los analistas militares consideran que este es uno de los factores que podría conducir a un alto el fuego tan pronto como este otoño. Esa evaluación, publicada por Liga.net y basada en múltiples análisis de expertos ucranianos y occidentales, ahora se expresa abiertamente de una manera que habría sido imposible incluso hace apenas 6 semanas, no porque la guerra haya terminado, sino porque la trayectoria ha cambiado. La capacidad de refinación de Rusia ha caído a su nivel más bajo en 16 años. Su cuarto mayor productor de gasolina está fuera de servicio. Sus terminales de exportación de petróleo permanecen bajo ataques constantes. Los envíos de combustible hacia Crimea están racionados y restringidos, y su flota fantasma ahora está siendo incautada físicamente en aguas europeas. Todo eso ha cambiado el panorama de una forma que hace que la posibilidad de un alto el fuego este mismo año parezca menos improbable que nunca. Y hablando precisamente de la flota fantasma, Francia acaba de hacer algo en el Mediterráneo que prácticamente pasó desapercibido entre el ruido generado por las noticias sobre las refinerías. El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció que la Marina francesa interceptó el petrolero de Liber el martes mientras navegaba frente a las costas de Sicilia, tras detectar violaciones del derecho marítimo. Las imágenes muestran la detención del buque por parte de embarcaciones militares francesas cerca de Sicilia, después de que hubiera zarpado desde Primorsk, uno de los principales puertos rusos de exportación de petróleo en el mar Báltico. Macron afirmó que el barco pertenecía a la flota fantasma rusa y operaba infringiendo las sanciones internacionales. No permitiremos que la flota fantasma eluda las sanciones y continúe financiando el esfuerzo bélico de Rusia, declaró Macron. Un buque de guerra francés incautó físicamente un petrolero ruso en el mar Mediterráneo. No se limitó a sancionarlo sobre el papel. No amenazó con impedirle el acceso a puertos europeos. Lo confiscó físicamente.
Personal naval abordó una embarcación que transportaba petróleo ruso en violación de las sanciones occidentales, tomó el control del buque y anunció públicamente que Francia no permitirá que la flota fantasma siga financiando la guerra de Rusia. Se trata de una escalada cualitativa en la aplicación de las sanciones europeas, hacia la que el 21º paquete de sanciones y el debate sobre el límite al precio del petróleo se venían encaminando desde hace meses. Europa llevaba más de un año amenazando a la flota fantasma con medidas burocráticas y sanciones sobre el papel. Ahora Francia ha hecho lo que las amenazas nunca pudieron lograr: retirar físicamente un buque del mar. Si esta medida se repite, si otras armadas europeas actúan bajo el mismo marco jurídico, la economía de la flota fantasma cambiará por completo. Cada capitán de un petrolero perteneciente a esa flota sabe ahora que un buque de guerra francés podría estar esperándolo en cualquier punto entre Primorsk y su destino final. Cada comerciante que utilice estos barcos para transportar petróleo ruso sancionado deberá incorporar el riesgo de confiscación en sus cálculos, y cada barril de petróleo ruso que cruce el Mediterráneo enfrenta ahora un riesgo que simplemente no existía la semana pasada. Ahora hablemos del Kimburn Spit, porque lo ocurrido allí durante las últimas 48 horas representa el avance territorial más significativo logrado por Ucrania en el frente sur desde la liberación de la ciudad de Jersón en noviembre de 2022. Las tropas ucranianas izaron su bandera en el Kimburn Spit, en el Oblast de Mykolaiv, un territorio controlado por las fuerzas rusas desde 2022, según anunció el ejército ucraniano. De acuerdo con el comunicado oficial, las tropas rusas se retiraron bajo un intenso fuego mientras continuaba la evacuación del personal que logró sobrevivir. La bandera fue colocada sobre un edificio situado en el extremo oriental del istmo, justo donde comienza la estrecha lengua de arena que forma la península. El Kimburn Spit es esa estrecha franja de tierra que se adentra en el Mar Negro, en la desembocadura del estuario del Dnieper Bug, justo frente a la ciudad de Jersón. Las fuerzas rusas la ocupan desde los primeros días de la invasión de 2022. Su posición controla el acceso marítimo tanto a Mykolaiv como a Jersón, convirtiéndola en un punto estratégico de enorme importancia. Durante meses, Ucrania ha llevado a cabo operaciones en esta zona, utilizando el mismo enfoque basado en drones que permitió aislar las islas del delta del Dnieper en el Oblast de Jersón. Y ahora, soldados ucranianos están izando su bandera sobre un territorio que Rusia ha ocupado durante 4 años. El portavoz de la Marina ucraniana, Pletenchuk, señaló que ese territorio no puede considerarse completamente liberado hasta que la infantería mantenga el control físico del terreno, y ese proceso todavía continúa. Pero la bandera ya está ondeando, la evacuación rusa sigue en marcha, y el Kimburn Spit, que controla el acceso marítimo a Mykolaiv y posee un enorme valor estratégico para cualquier futura ofensiva ucraniana hacia el sur ocupado, está en pleno proceso de cambiar de manos. Ahora debemos hablar de la única noticia que modera el optimismo generado por todo lo anterior. Porque Bielorrusia no ha permanecido inactiva simplemente porque sus estaciones repetidoras hayan dejado de funcionar. El 25 de junio, Zelensky advirtió que la construcción de infraestructura militar bielorrusa a lo largo de la frontera con Ucrania está cerca de completarse. Las infraestructuras viales y las bases de almacenamiento para municiones, combustible y lubricantes están próximas a finalizar, escribió el presidente en sus redes sociales tras recibir un informe del jefe interino del Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania. Estas instalaciones no tienen ningún otro propósito que el militar, añadió Zelensky. Ningún otro propósito que el militar. Se trata de una acusación directa basada en información de inteligencia que sostiene que Bielorrusia está preparando infraestructura para operaciones militares ofensivas, a pesar de las reiteradas declaraciones públicas de Alexander Lukashenko, quien insiste en que no desea involucrarse directamente en la guerra.
Las estaciones repetidoras dejaron de funcionar 3 días antes del ultimátum de Zelensky. Pero mientras esas estaciones quedaban en silencio, aparentemente avanzaba la construcción de algo mucho mayor: infraestructura vial, depósitos de municiones, almacenes de combustible, los requisitos físicos necesarios para trasladar una fuerza militar desde la frontera bielorrusa hacia Ucrania. The Wall Street Journal informó esta semana que Moscú está presionando a Bielorrusia y preparando una nueva escalada, con la esperanza de utilizar al país vecino como plataforma para ampliar la guerra en Ucrania o incluso lanzar operaciones contra miembros de la OTAN. Ese informe, basado en fuentes familiarizadas con los cálculos del Kremlin, apareció en el mismo ciclo de noticias que la advertencia de Zelensky sobre la infraestructura militar. Rusia consiguió que Bielorrusia apagara 4 estaciones repetidoras, pero al mismo tiempo parece estar presionando a Alexander Lukashenko para avanzar hacia algo que haría que esas 4 estaciones repetidoras parezcan insignificantes en comparación. Esa tensión entre la victoria táctica que supuso el cierre de las estaciones repetidoras y la amenaza estratégica que representa la infraestructura militar bielorrusa, cuya construcción está cerca de completarse, constituye la mayor incertidumbre dentro de la campaña ucraniana de 40 días. ¿Podrán la presión ejercida por Ucrania, los ataques contra las refinerías, la bandera izada en el Kinburn Spit, las incautaciones de la flota fantasma y las operaciones del SB, u obligar a Rusia a modificar su comportamiento en apenas 40 días? ¿O utilizará Rusia ese mismo período para preparar a Bielorrusia para una escalada que convierta este conflicto en una guerra aún más amplia? Según un alto funcionario ucraniano citado por The Kyiv Independent, Donald Trump instó en privado a Zelensky a actuar con mayor audacia contra Rusia. Ese respaldo privado, procedente del presidente que también aprobó el concepto de la campaña de 40 días durante la sesión de trabajo del G7 y que posteriormente autorizó a Ucrania a utilizar inteligencia estadounidense para realizar ataques más profundos dentro del territorio ruso, sugiere que la audacia que Zelensky está demostrando ahora cuenta, al menos de forma discreta, con el apoyo de Estados Unidos. Por otro lado, Marco Rubio afirmó que no se alcanzó ningún acuerdo sobre Ucrania durante la cumbre de Alaska, contradiciendo directamente las afirmaciones de Moscú. En Alaska no hubo ningún acuerdo. Hubo una propuesta, pero no hubo ningún acuerdo, declaró el secretario de Estado estadounidense. Si realmente hubiera existido un acuerdo, la guerra ya habría terminado. No hubo ningún acuerdo. La afirmación de Rusia de que se resolvió algo en Alaska está siendo desmentida públicamente por el propio secretario de Estado de Estados Unidos. Esa contradicción revela que Rusia está llevando a cabo 2 campañas informativas diferentes al mismo tiempo. Por un lado, transmite a su propia población la idea de que se están logrando avances hacia un acuerdo aceptable. Por otro, continúa desarrollando una acumulación militar y de infraestructura que indica exactamente lo contrario, que no espera un acuerdo en un futuro próximo. Así es como se encuentra la situación al 26 de junio de 2026. Ucrania ha puesto en marcha oficialmente una campaña de presión de 40 días contra Rusia, aprobada por Zelensky el 25 de junio, que combina ataques de largo alcance, operaciones con drones de alcance medio y actividades de inteligencia con el objetivo de obligar a Rusia a poner fin a la guerra antes del 4 de agosto. La cuarta refinería más grande de Rusia, Norsy, ubicada en Kstovo, quedó completamente fuera de servicio el 24 de junio, después de que un ataque con drones dañara una unidad principal de procesamiento responsable de una cuarta parte de su capacidad total. La refinería de Moscú no volverá a operar antes de finales de este año. Ucrania izó su bandera en el Kinburn Spit, un territorio ocupado por Rusia desde 2022. Francia confiscó físicamente un petrolero perteneciente a la flota fantasma rusa en el Mediterráneo, cerca de Sicilia. Zelensky advirtió que la infraestructura militar de Bielorrusia
próxima a la frontera ucraniana, está cerca de completarse. The Wall Street Journal informó que Rusia está presionando a Bielorrusia para provocar una nueva escalada. Trump instó en privado a Zelensky a actuar con mayor determinación, y Marco Rubio contradijo públicamente la afirmación rusa de que se había alcanzado un acuerdo durante la cumbre de Alaska. Ahora quiero hacerte una pregunta. Ucrania ha dado a esta campaña un nombre y una duración concreta: 40 días. Un plazo específico, medible y anunciado públicamente, cuyo punto final implícito se sitúa a comienzos de agosto. Esta campaña llega después del ultimátum sobre las estaciones repetidoras en Bielorrusia, del izado de la bandera en Kimburn Spit, del cierre de la refinería Norcy, de la incautación del petrolero ruso por parte de Francia, de las operaciones contra la flota fantasma y de todas las demás escaladas ocurridas durante las 2 últimas semanas. Mi pregunta es la siguiente. ¿Es la campaña de 40 días un intento real de acortar el tiempo que durará esta guerra, haciendo que las próximas 6 semanas sean económicamente y militarmente más dolorosas para Rusia que cualquier otro periodo anterior? ¿O se trata simplemente de una estrategia narrativa? Una forma de ofrecer a la opinión pública nacional e internacional una sensación de impulso y dirección, mientras el estancamiento de fondo, con las fuerzas rusas ocupando todavía alrededor del 20% del territorio ucraniano, continúa sin resolverse, y si Rusia aprovecha esos 40 días para completar su infraestructura militar en Bielorrusia, en lugar de buscar un acuerdo, ¿esta campaña conducirá a un alto el fuego en agosto o a una nueva escalada en septiembre? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Comparte este video con alguien que necesite comprender qué está ocurriendo realmente en esta guerra, más allá de los informes diarios sobre ataques y las fotografías de las reuniones diplomáticas. Suscríbete para estar aquí cuando analicemos cómo evolucionan el día 20, el día 30 y el día 40 de esta campaña, porque los próximos 40 días probablemente nos dirán mucho más sobre cómo terminará esta guerra que los 40 meses anteriores juntos. Nosotros no apartaremos la mirada, y tú tampoco deberías hacerlo.